pasaje, vamos a orar al Señor para que Él pues dirija este tiempo. Te alabamos, Dios. Estamos más que agradecidos por tus bondades. Gracias por la lluvia. Gracias por tu protección, por habernos traído aquí con bien, Señor. Mira ahora, Señor, que tengo el honor, el privilegio y el compromiso de exponer tu palabra. Te pido, Señor, que lo que salga de mi boca sea dirigido por tu Santo Espíritu, Señor. Y que tú bendiga a los oyentes presentes como aquellos que también están en sus hogares, escuchando lo que tú tienes para cada uno de nosotros en el día de hoy, Señor. Sé conmigo, Señor, permite que pueda hablar solo lo que tú quieras que hable y que tu palabra sea expuesta con sabiduría, con amor y en verdad, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de leer el pasaje, previo a esto, quiero mencionar qué estaba haciendo Jesús antes de ese texto. Y él había pasado por la región de Tiro y de Sidón y sanar a la hija de la cananea que estaba endemoniada. Luego de ahí siguió su recorrido y sanó a muchos en el mar de Galilea y continuó con su ministerio. Y luego de eso, algo ustedes se acuerdan que Omar predicó unos días atrás, alimentó más de 4,000 personas con 7 panes y los pececillos. Y para colmo de los colmos, se encuentra con los fariseos y ellos entonces le demandan señal. Y yo digo, wow, qué malos son los fariseos, pero también a ver, me acuerdo de nosotros mismos que en muchas ocasiones Dios bendice nuestra vida en prácticamente todo el trayecto de nuestra vida, y cuando estamos en una situación difícil nos olvidamos de quién es Dios y cuestionamos a Dios y le decimos a Dios, Señor, ¿dónde tú estás? Pero a Dios no se le escapa nada. Dios está en control cuando estamos en abundancia, cuando estamos en escasez, cuando estamos en salud, cuando estamos en enfermedad. Dios como quiera está ahí con nosotros. Lo que nosotros a veces perdemos la visión y hacemos como Pedro cuando estaba durante el camino de Jesús y mal. Desviamos la mirada de Jesús y la ponemos en las cosas materiales. Eso pasa muchas veces a nosotros. Entonces, después de esto, vamos a leer el libro el pasaje de hoy, Mateo 16, 15 y 16. Él les dijo, ¿y vosotros, quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no es como cuando se refería a David, el Hijo de Dios, sino que se refería específicamente a ese Hijo amado, en el cual Dios tenía complacencia. Se refería específicamente a ese Dios trino, que nos habla en Mateo 28, la Gran Comisión, cuando dice, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de ese Hijo. Entonces, hay la siguiente pregunta para nosotros. El próximo slide, hermano. ¿Y ustedes, quiénes dicen que es Él? ¿Quién es Cristo para tu vida? Es algo que quiero que medite y te responda a ti mismo. Y eso no es tan sencillo decir, no, es tal cosa, sino que tú realmente medite en base a lo que tú has vivido, en base a dónde está y en base a tu propia vida, al igual que yo también me hago la misma pregunta. ¿Quién es Cristo para mí? ¿Quién digo yo que es Cristo con mis acciones? Porque a veces podemos decir con la boca quién es Cristo, pero nuestras acciones niegan lo contrario, o dicen totalmente lo opuesto. Ahora vamos a ver qué dice la Escritura. Bueno, algunos versículos. Buscamos todos los textos que hablan de Jesús para salirnos la semana entera que está lloviendo y continuamos leyendo textos de Jesús. Por algunos versículos vamos a ver qué dice la palabra de Dios con relación a Cristo. Ok, ahí tenemos entonces Génesis 26, 1a. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, que ese Cristo estaba donde, desde el principio de la creación, estaba junto con el Dios trino que nosotros servimos. Él dice en plural. Si hubiese sido singular, dice, entonces digo yo, hagamos al hombre a mi imagen. Pero no dice a mi imagen, dice a nuestra imagen, refiriéndose al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, que al Cristo que tú y yo servimos,
servimos, ese Cristo es el Cristo que habla de Génesis 26, 1a. También en Zacarías 9:9 dice, en la versión de las Américas, dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. O sea, vimos adelante que es Dios. En este texto vemos también que a pesar de ser Dios, viene Él como un rey dotado de salvación, pero a la vez de manera humilde. O sea, que ese Cristo que tú y yo servimos, lo repito, es ese Cristo que dice Zacarías. Un rey que viene a ti, justo, dotado de salvación y humilde. El pueblo de Israel esperaba que viniera un rey que viniera con alma, con potencia, destruir todo el que estuviera ahí. Pero ese no era lo que tenía la intención de Dios. Era otro plan que ellos no entendían. Isaías 9:6: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Cristo es eso y mucho más. Cristo es el Dios todopoderoso. Cristo es nuestro Señor. Y recuerdo el mensaje del pastor en abril 9, el pastor Gary, que él mencionaba y decía en su predicación de que Cristo es nuestra familia. Y él mencionó 5 puntos, lo mencionó rápidamente. El primero que decía es 5 razones para mostrar que Cristo es nuestra familia. La primera es: Jesús trae o nos da vida aún después de la muerte. Ese Cristo que vemos aquí en estos versículos, como decía aquí anteriormente, del Dios de salvación, Él nos da a nosotros salvación. En Cristo tenemos su salvación. Y aquellos que escuchan a través de la internet, si usted no ha recibido a Cristo, solo a través de Él usted podrá recibir salvación. Solo a través de Cristo Jesús. El segundo decía Gary: Cristo da paz en la confusión. O sea, a veces tenemos muchas cosas en la cabeza, como humanos que somos flaqueamos, pecamos y somos débiles, pero aún en medio de esa confusión, de medio de esos problemas que estamos pasando, Dios trae paz a nuestra vida. Pero para eso debemos de ir ante Cristo, para recibir esa paz. Si lo buscamos en otras cosas, lamentablemente vamos a estar virtuales y vamos a buscar donde no es. Pero en Cristo sí podemos nosotros encontrar paz, aún en medio de la confusión, aún en medio de los problemas, aún en medio de cualquier situación que estemos llevando. La tercera decía él: Jesucristo da garantía en nuestras dudas. O sea, cuando tenemos duda en Cristo podemos tener seguridad de que Él está en control. Independientemente de que perdamos el trabajo, de que estemos enfermos, de que perdamos un ser querido, como supimos anoche, mi esposo y yo ayer, una persona que amo mucho, que perdió su vida, independientemente de ese dolor que como humanos sentimos, el Señor aún así está en control. Y en Él tenemos seguridad, en Él tenemos nosotros paz, en Cristo Jesús. Cristo da perdón de pecado. Cristo trae perdón de los pecadores. Si tú no has recibido a Cristo, puedes venir a Él y Él va a perdonar tu pecado, porque Él pagó por tus pecados en la cruz. Cristo pagó un precio muy alto. Él dio su vida por tus pecados. Él dio su vida por mí, por mis pecados. Y solo en Cristo nosotros podemos tener salvación. Y el último decía, el pastor: Cristo da esperanza en la desesperación. O sea que en Cristo tenemos nosotros esperanza. Aún por más desesperados que estemos, debemos estar confiados en Cristo, ya que no es una religión, sino una relación con el Señor. Entonces, si decimos ser creyentes, si decimos ser hijos de Dios, debemos nosotros tener una relación con el Señor. Ahora sigue, pasamos al próximo slide. Vamos a seguir leyendo la palabra. ¿Qué nos sigue diciendo el Señor en su palabra? Filipenses 12 al 11 dice: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz, por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria del Padre. Gloria a Dios por lo que pasara. Él era Dios, pero no estimó el ser a Dios, no ser Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y no solamente de siervo, sino que se hizo semejante a los hombres y se humilló a sí mismo a tal punto que obedeció a la muerte, una muerte cualquiera, sino una muerte de cruz, la muerte más humillante de esa época. Y sabemos nosotros que hemos visto en la palabra de qué pasó Jesús en ese trayecto, cuando iba al Calvario. Los latigazos que le dieron, lo escupieron, lo lastimaron, se burlaron de él, le quitaron la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. También le saltó hasta los sumos, nombre que sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble ¿quién? Toda rodilla. Todos nosotros tenemos que postrarnos ante el Señor y reconocer de que Él es Dios y reconocer de que solo en Cristo tenemos nosotros salvación. Y para recibir la salvación tenemos que confesarlo con esa palabra. No dice para terminar, toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria del Padre. Si tú no has recibido a Cristo, tú tienes la oportunidad de reconocer que eres pecador, de pedir perdón por tus pecados, de arrodillarte a Cristo y Él entonces te va a recibir como Señor. Pero tienes primeramente que reconocer de que tú necesitas de Cristo, reconocer de que Él es el Señor y que se murió hasta el punto que no encontró ser como Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Continuamos. Parece que el internet es un poco lento. 1 Pedro 2:24, como decía ahorita al principio, hay muchos textos que hablan de Jesús, pero solamente hay algunos cuantos que vamos a mencionar hoy. Y falta ya un poquito más. 1 Pedro 2:24, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos de los pecados, vivamos la justicia por la herida del cual habemos sido sanados. O sea que en Cristo en la cruz agarró y cargó tu pecado, cargó mi pecado, y cuando murió, ¿qué hizo Cristo? Todo el pecado tuyo y mío lo sepultó. Y luego, cuando resucitó, nosotros resucitamos en Cristo, estamos como una criatura en Cristo, porque Él pagó por tu pecado y por mi pecado. O sea, no es un asunto de obras, sino un asunto de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Cargó todas tus deudas, todas mis deudas, y las sepultó en la muerte, pero resucitó en el tercer día por la gloria. Romanos 5, 8 a 9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. O sea que en Cristo nosotros seremos salvos de la ira, pero para eso tenemos que haber recibido a Cristo. Y si nosotros decimos ser cristianos, tenemos que estar apegados a sus mandamientos y sabiendo que sus mandamientos son gravosos. Porque a veces queremos cuestionar a Dios por la situación que estamos viviendo. Pero sin embargo, si creemos en Dios, debemos saber de que sus mandamientos son gravosos y que Él nos guarda. Y que Él tiene control de nuestra vida independientemente de cómo estemos o donde estemos. Juan 3:16, como decía hacer al principio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso hizo Dios el Padre. Envió a su Hijo unigénito para que muera por ti y muera por mí. Sin embargo, para tener la salvación nosotros tenemos que recibir a Cristo, como dice la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo para dar su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que tú que me escuchas, amigo, tienes la oportunidad hoy de recibir a Cristo. Hoy es el día, la salvación ha llegado a tu casa, pero es un asunto de decisión personal donde tú tienes que tomar esa decisión hoy. Continuamos, Tony. Dice Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ese es Cristo. El alfa y el omega, el principio
Y recuerden que la pregunta es, que Jesús le hacía a los discípulos, ¿de quién dicen ustedes que soy yo? Entonces, para refrigerio, estamos viendo estos textos, para nosotros recordarnos que es Cristo. Ahora, la pregunta es a nosotros de nuevo, lo que dije al principio. ¿Quién dices tú que es Cristo? ¿Qué hizo Cristo por ti? ¿Qué hizo Cristo por mí? Vimos varios versículos ya anteriormente. Porque a veces, en medio de las situaciones que pasamos, nos olvidamos de estas cosas. Sabemos los textos, pero la vida práctica nos da amnesia. Nos olvidamos de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero hoy estamos viendo prácticamente un refrigerio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Vamos a ver. Este pasaje es impresionante porque entiendo que es como que resume prácticamente todo lo que Cristo hizo por ti y por mí. En Isaías dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, no algunos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus practicadores, enmudeció y no abrió su boca. Ahí vemos algunas cositas, ¿no?, de lo que padeció Jesús por ti y por mí. Primeramente, vemos claramente que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Fue herido por nuestras rebeliones, molido. Nosotros vamos a la palabra molido y lo imaginamos, sobre todo las personas que cocinan, cuando muelen una carne, lo que implica eso. Jesucristo fue molido, Jesucristo sufrió al punto máximo que ningún ser humano podía aguantar. Y Él lo hizo por nuestros pecados. Dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si usted no se acordaba que hizo Cristo, eso lo sufrió Él por usted y por mí también. Ahora te pregunto nuevamente: ¿quién es Cristo para ti? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? Después que vimos esa cosita que vimos anteriormente, ¿no?, de todo lo que Cristo hizo por nosotros, ¿quién es Él? Te preguntaste al principio, ahora pregúntate nuevamente: ¿quién es Cristo para ti? Entonces, acá vemos algunas respuestas que quizás podemos decir. Podríamos decir que es un profeta más, podríamos decir que es un hombre ejemplar. Ahora, ¿qué lugar ocupa para mi vida? Quizás usted pueda decir: lo primero en mi vida es mi trabajo, mis hijos, mi esposa o tu esposo, yo mismo, la vanidad de la vida, tu novio, tu novia. Eso teóricamente es posible que usted ninguno de nosotros digamos eso. Pero, analicemos nuestra vida y veamos realmente quién está en nuestro primer lugar. Y como dice el libro de Éxodo 24 con relación a los ídolos, a veces tenemos nuestros ídolos. Y nuestro ídolo no es más que aquello que tenemos por encima de Dios. Nuestros ídolos no es más que aquello que tenemos por encima de Cristo, nuestro Señor Cristo Jesús. Piense en su vida y piense si su trabajo es lo más importante. Si a veces dejamos de venir a la iglesia o de congregarnos, de leer la palabra, porque tenemos una de estas cosas en prioridad. Pensemos y cuestionemos nosotros mismos qué lugar realmente ocupa Cristo. Y luego de hoy, espero, al igual yo mismo pongo eso también, de que la respuesta sea otra. Que el Señor realmente nos ayude. Y vuelvo a algunos puntitos que vimos anteriormente. Le recuerdo uno de los padecimientos que Él pasó, que leímos en los pasajes anteriormente. Primero vimos que se humilló a sí mismo, sufrió muerte de cruz, llevó nuestros pecados en su cuerpo, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, eso lo hizo Cristo.
Entonces, si pensamos, y vuelvo y menciono lo mismo, no sea tan ligero responder dónde está Cristo en su lugar, dónde, en qué posición está. Piense en su vida, quién realmente es que ocupa el primer lugar. Y después que usted tenga esa respuesta, entonces analice esto que estamos viendo aquí en pantalla. Y creo que después de analizar esto, si la respuesta era contraria, debemos entonces poner a Cristo en otro lugar. O sea que en conclusión, en Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo me acuerdo del ejemplo de una deuda. Aquí uno dice comprar una casa, pero teóricamente esa vida era para pagarla. Entonces imagínense que uno que debe una casa, un carro, y alguien dice, mira, yo sé que soy 30 años, yo te voy a pagar y te voy a pagar el carro. ¿Cuán agradecido o mal estaría con nosotros una persona así? La vida entera le agradecido. Por más, sin embargo, Cristo Jesús dio su vida por nosotros. Y vivimos a veces una vida desagradecida para con el Señor. Una vida en la cual las acciones nuestras no muestran gratitud para con Dios. Una vida que con nuestras acciones o con nuestra dejadez muestran que estamos inclusive aislados con Dios. Porque entendemos que lo que tiene el otro es lo que yo debería tener. O que como está o no está la otra persona, yo debería estar. Pero sin embargo nos olvidamos que lo más importante no es lo terrenal. Todo es vanidad. Lo que tenemos ahora, ahorita no lo tenemos. Aún la misma salud la tenemos ahora, ahorita nos perdemos. El día pasado vi la noticia también de un amigo de Colgate, de 50 años, falleció, de otra amiga de 40 y pico falleció, y ahora esta hermana de la iglesia de 40 y tanto también falleció. Y eso es la vida, dice Santiago. Es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Todo en esta tierra es vanidad, a nuestra vida. Entonces, procuremos nosotros como aplicación buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas esas cosas materiales que a nosotros nos interesan vendrán por añadidura. Nuestro Cristo, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, debe ser nuestra prioridad. No importa donde estemos, no importa cómo estemos, no importa que seamos millonarios o no lo seamos. Lo importante es que Cristo, el Señor, su palabra, sea nuestra prioridad en nuestra vida. Y vuelvo y repito, no hablo de teoría, porque en teoría todos a veces somos muy espirituales. En teoría vamos a lo mejor y vamos físicamente a la iglesia, pero no es eso. Buscar a Cristo no es solamente ir a la iglesia o leer la palabra rápidamente o orar 3 segundos. Buscar a Cristo es entregarnos por completo, entregar nuestra vida al Señor y mostrar al mundo de que Él es nuestro Salvador y que a través de Él podemos tener la salvación. Segundo lugar, si aún no has hecho o no estás seguro, hoy es el día de entregar tu vida a Cristo. Como leímos en Juan 3:16. El Padre nos amó de tal manera que entregó a su único hijo. Imagínese usted que tenga un hijo, un único hijo, que tenga 2, 3, no importa. ¿Usted entregaría a un hijo por alguien que usted sabe que es un pecador, un ladrón, un asesino? Yo no lo haría. No sé si usted lo haría. Pero más sin embargo, Dios, en su amor, envió a Cristo a morir por usted y envió a Cristo a morir por mí. Entonces hoy, vuelvo y repito, llegó el día de salvación a su vida. No deje a Cristo para mañana. Porque la vida es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Estamos ahora vivos, mañana no lo sabemos. Sea agradecido por lo que hizo por ti, y yo debo ser agradecido con Dios. Y vivamos una vida santa, apartada del Señor. Vamos a Reyes 8:61, rápidamente. Dice el Señor, estén pues vuestros corazones enteramente dedicados al Señor nuestro Dios, para que andemos en sus estatutos
y guardemos sus mandamientos como en este día. Vuelvo y repito, estén pues vuestros corazones parcialmente dedicados a Dios, no, enteramente dedicados a Dios. Enteramente implica en que cada cosa de la vida, nosotros podamos entregar la mano de Dios. Entregar al Señor todo nuestro ser, nuestros hijos, nuestra pareja, la esposa, el esposo, el novio, la novia, el amigo, el trabajo, la casa. Todo lo que tengamos nosotros, debemos nosotros ponerlo en la mano del Señor. Y el Señor, conforme a su misericordia, pues, le agradará lo que estamos haciendo y va a seguir bendiciendo nuestra vida como hasta ahora lo ha hecho. Que el Señor realmente nos ayude, hermanos, a meditar en lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y vivamos una vida agradecida al Señor. Vivamos una vida en la cual su nombre sea exaltado. Vivamos una vida en la cual nosotros testifiquemos, no solamente con la boca, sino con nuestra trayectoria de vida. Y que los demás puedan ver en nosotros que Cristo realmente vive. Amén. Oremos. Gracias, Cristo, por lo que hiciste por mí. Gracias, Cristo, porque tú eres nuestro ejemplo a seguir. Gracias por tu palabra y vimos rápidamente algunas de las cosas que tú hiciste, los sacrificios que hiciste por nosotros. Perdónanos, Señor, porque vivimos una vida a veces alejada de lo que tú nos mandes en tu palabra. Perdónanos, Señor, porque vivimos a veces la carne. Perdónanos, mi Dios, porque no hacemos lo que nos corresponde o hacemos lo que no debemos hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida entregada a ti, una vida que te agrade, una vida que sea de ejemplo para otros y que otros puedan ver a Cristo a través de nuestras acciones, a través de nuestra vida, Señor. Mira a aquellas personas que no te escuchan, Señor, derrama salvación en ellas, Señor. Y que tu palabra sabemos que nunca regresa vacía. Y que nosotros que estamos en tu camino, Señor, permite que realmente tú estés en nuestro primer lugar y que podamos nosotros servirte, agradarte en todo y en todo. Oramos y te damos gracias en Cristo.